Vale, pues seguimos entonces. Estamos en la página 9. Nos vamos a saltar dos páginas, 9 y 10, porque ahora habla de mensajes temáticos y es parecido a lo que ya vimos antes, pero para no repetir, en la página 9 dice: un sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. ¿Vale? Nosotros vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús, por ejemplo, y empezamos desde el principio de la Biblia hasta el final. Eso es un tema. Entonces vamos cogiendo versículos ahí. En la página 9. Aquí, la arriba, en la parte de A mí ese es Homero. No. Ah, sí, porque el que ya está como No, grabado. ¿Está grabado? Sí. Mira. El mío no está grabado. Vale, pero ahí tenemos los ejercicios, esto lo hacemos en casa, para que no se nos vaya el tiempo, Ajá. y lo podemos hacer en casa, ¿vale? Y en el examen hay preguntas de aquí, claro, por supuesto hay que leérselas. Los dos exámenes que vamos a hacer es con apuntes, ¿sabes? No hay que aprenderse nada de memoria, sino es todo con apuntes. Porque no. Vale, dejamos las 9. Eso. Dejamos las 9, dejamos las 10, que son ejercicios. Y vamos a la 11. Vale, estamos en el 11. La 9 es ejercicio de mensaje temático. Sí, los mensajes temáticos, ya lo hago en casa facilito, para no... Dejamos 9, dejamos 10, para que por el tiempo se va a seguir. Y nos vamos a la 11. Y dice, buscando material para desarrollar los bosquejos. Ya hemos visto varios tipos de bosquejos, ¿no? Y ahora tenemos el bosquejo, que es el punto 1, que es un esquema, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, los puntos que sean. Pero esos puntos hay que desarrollarlos. Entonces, ¿dónde busco eso? Dice, hasta aquí hemos estado haciendo diferentes tipos de bosquejos, pero ahora que ya tenemos el bosquejo hecho, tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo haremos para ir desarrollando los bosquejos? Y dice, vamos a buscar nuestro texto, Romanos 1:16. Nosotros vamos a suponer que preparamos un bosquejo de Romanos 1:16, lo tenemos preparado, y ahora ¿cómo rellenamos ese bosquejo? Romanos 1:16, ¿lo leemos? ¿Quién quiera leerlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vale, nosotros tenemos ese texto, ¿no? Ya tenemos nuestro bosquejo y ahora nosotros queremos desarrollar ese bosquejo. Y dice en la hojita, dice, ¿cómo haremos para ir desarrollando los bosquejos? Vamos a suponer que nuestro texto es Romanos 1:16, lo tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer es en una hoja aparte empezar a hacerle preguntas al texto. Y así vamos acumulando material y después iremos usando las que veamos más interesantes. Dice después, ¿qué preguntas haremos? Acerca de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué preguntas haremos? Punto número 1. Esto es un ejemplo, nosotros ponemos lo que queramos, ¿no? Dice, sobre el texto en general, por ejemplo, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? Lo buscamos. ¿Cuándo se escribió esto? Lo buscamos en el 57. ¿Yo por qué lo busqué? En el 57 y 58 después de Cristo. Dice, ¿en qué población? ¿Dónde se escribió? No nos busca en Corinto, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿A quiénes fueron dirigidas estas palabras? Pues a Roma, ¿no? Pablo era el apóstol de los gentiles. ¿Qué pretendía el autor al escribir este texto? Pues hablar de la universalidad del pecado y la oferta de salvación. Que todos somos pecadores y que hay una oferta de salvación. Entonces ya empecemos, ya ahí tenemos para rellenar, ¿no? Cuándo fueron escritas estas palabras, dónde se escribieron, quién las escribió, etc. 2. Respecto a las palabras. Y nosotros vemos palabras ahí del texto que nos llaman la atención. ¿Por qué dice no me avergüenzo? Entonces uno empieza a escribir ahí, ¿por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice poder de Dios? Y buscas eso, investigas, porque dice salvación, como que hay que salvarse de algo. Pero también habla de, dice, quién era el judío, quién era el griego, por qué nombra dos pueblos. ¿Ves? Un versículo solo, y nosotros cogemos un folio aparte y empezamos a hacerle preguntas al texto. Dice, respecto a las palabras, ya tenemos 3.
respecto a la frase. Hay otras frases en la Biblia que hablen de salvación. Y tú empiezas a pensar, Señor, busca una concordancia. Dice, hay otras frases en la Biblia que digan que el Evangelio es poder. Y lo buscas, ¿no? En algún otro lugar de la Biblia se repite la palabra a todo aquel que cree. Y tú vas apuntando todas esas cosillas, ¿no? Respecto a mí mismo, el punto número 4. Nosotros le estamos haciendo preguntas al texto para desarrollar el bosqueo. Y ahora uno dice, uno lo aplica a uno. ¿Me avergüenzo yo del Evangelio? ¿Recuerdo alguna vez que me haya avergonzado del Evangelio? ¿Dudo yo de que Dios pueda salvar a alguien porque esa persona es muy pecadora? O sea, mi vecino que va, mi vecino no, porque eso es horrible, ¿no? Etcétera, ¿no? Respecto a los oyentes, claro, aquí miramos si son creyentes o no son creyentes. Si son creyentes, ¿qué verdad pretendo que entre en sus corazones? Y si no son creyentes, ¿qué verdad quiero que entre en sus corazones? Dice, nota, lo que hemos hablado otras veces, aquí debo mirar el contexto, la idiosincrasia, la forma de pensar que tiene mi audiencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si mi audiencia es de judíos o si es de gentiles. ¿Se acuerdan que lo dice ahí? A judíos, ¿quién es mi audiencia? ¿Con quién estoy hablando? No es lo mismo hablarle a niños que a jóvenes, que a personas mayores. No es lo mismo si mi audiencia es muy religiosa o si mi audiencia es atea. Tampoco es lo mismo. Si voy a hablar aquí al pueblo, a que está ahora en las fiestas, o voy a hablar en una universidad donde están los... No es lo mismo, entonces es diferente, ¿no? Respecto a las ilustraciones, el punto número 6. Para sacar una ilustración debo buscar las palabras más potentes y significativas del texto. Dice, en este caso podrían ser, ¿cuáles son las dos palabras más fuertes ahí? Avergüenzo y poder. No me avergüenzo. Y el poder de Dios, que Dios tiene para cambiar. ¿Ves? Y todo eso tú lo vas poniendo aparte. Y tú vas rellenando. Dice, respecto a la introducción, el exhorto, la introducción ahí, dice, podríamos hablar del proyecto de Pablo de ir a Roma para comunicarle algunas enseñanzas espirituales. O también hablarles del origen humilde del Evangelio, cómo Jesús vino a este mundo, dónde nació, con quién se crió, etcétera, ¿no? Y del poder que tiene sobre las personas, sean judías o gentiles. Y el punto número 8, respecto al contexto, los versos anteriores y posteriores. El verso 14 nos ayuda mucho porque nos habla de la disposición de Pablo de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y en los versos 21 al 32 nos habla del poder del Evangelio para salvar a corruptos pecadores, ¿no? Dice debajo, la respuesta a todas estas preguntas y algunas más que se nos ocurran nos ofrecerá muchísimo material, tanto que tendremos que usarlo en varias predicaciones y nos va a ayudar a rellenar el esqueleto del bosqueo. Es que uno empieza a hacerle preguntas al texto y a preguntar y empieza, está claro, tienes que dedicar tiempo. No es decir como tienes que y hoy y mañana, y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Eso. Vale, siguiente hoja. Ahora vamos a ordenar el mensaje, algunas ideas para ir ordenando el mensaje, ¿no? El punto número 7. Dice, como ya hemos dicho en algún capítulo anterior, el orden es la base y secreto del sermón. Necesitamos un título, necesitamos un tema, necesitamos un bosquejo que es nuestro esqueleto, pero luego necesitamos rellenar ese esqueleto que es la carne de nuestro mensaje. Y necesitamos también, y es fundamental, y muchos predicadores lo olvidan, un buen final. Esto lo vamos a hablar después, un buen final es importante. Un buen final porque es el llamado, es lo último que se queda ahí, ¿no? Luego vamos a hablar de esto. En toda nuestra vida hace falta orden y concierto. Imagínate una empresa donde cada empleado haga lo mejor que le parezca. Imagínate un hogar donde los niños son los que dirigen ese hogar. Imagínate un país donde las leyes son vulneradas y atacadas. Y bueno, ahí puse una bobería, ¿no? Siguiente punto dice, también es importante que los puntos principales vayan sucediéndose en valor creciente e interés. ¿Se acuerdan? Como una escalera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ir poquito a poco. Dando el mensaje poquito a poco, hasta llegar, sin que se dé cuenta, porque somos pescadores. Tenemos que ir dándole el mensaje hasta que llega a su corazón, ¿no? Dice, también es importante que los puntos principales vayan sucediéndose en valor creciente e interés. Que no se ponga lo demás peso primero, sino que vayamos manteniendo el interés de nuestra audiencia hasta llegar al clímax, el punto más alto, ¿no? De un proceso. Y lo que pretendemos es que nuestra audiencia tome una decisión por Cristo. Siempre pretendemos eso.
al final es que la gente decida, tanto si son creyentes, si no son creyentes, como si son creyentes también, alguna decisión respecto a su vida. Está claro que algo que está haciendo mal, algo que no están dando bien, etcétera, ¿no? Dice debajo, reglas que nos van a ayudar a ordenar nuestros mensajes. Dice, punto número 1, lo general tiene que preceder a lo particular o personal. Por ejemplo, para esto parece un poco enrollado, pero es fácil. Si tratamos de describir la universalidad del pecado, nunca diremos, tú y yo somos pecadores, todos los hombres del mundo lo son, sino que al contrario nosotros decimos, todos los hombres son pecadores. Primero hablamos de la universalidad. Nosotros estamos exponiendo un tema y lo primero que decimos es, porque todos los seres humanos son pecadores. Tú y yo también lo somos. ¿A qué es diferente? Que digamos, tú y yo somos pecadores y todo el mundo, no es lo mismo que tú estás exponiendo el tema y dices, todos los hombres de este mundo son pecadores y la gente dice, pues es verdad, y la gente empieza hasta a alabarnos, ¿no? Porque mi vecino no sé qué y el otro no sé qué, ¿no? Y tú vas haciendo una película no, pero vas planteando un tema de que todo el mundo, y al final le dices, y tú también, y yo también, siempre nos ponemos nosotros también, y tú también, y yo también. ¿Ves? Eso es ordenar el mensaje, ¿no? Para que nos duela, porque si no nos duele, el mensaje hay que aplicarlo, ¿no? Segundo, si hay que relacionar algo presente con lo ausente, se toma lo ausente primero. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, el Señor en Lucas 13, ¿se acuerdan que Jesús dice, y ustedes se olvidan de aquellos galileos que también, ¿cómo era el texto? Que se les cayó la torre y tal. Ustedes pensaban que aquellos galileos no eran pecadores, ¿cómo era? Eran menos pecadores que ustedes. Vale. Entonces, el Señor dice, el Señor usa el texto y dice, aquellos galileos que allí, que se les cayó la torre, pero después Jesús dice, y si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. ¿Ves? Como el Señor usa primero lo general, pone el ejemplo de los galileos y después va a la audiencia. Dice, y tú también. El ejemplo que usaba el Señor, ¿no? Primero usamos lo ausente y luego, exacto. Tercero, si se trata de un asunto donde entra el elemento tiempo, esto me gusta, dice, no debemos invertir el orden. Y seguro que todos nos acordamos del Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo por los siglos hoy y ayer. ¿Dice así? Jesucristo es el mismo por los siglos hoy y ayer. Dice, esto parece una bobería, pero no es el orden bíblico no es así. Dice, no, así no es. Nota, este texto recitado al revés no tiene la misma fuerza y belleza y contundencia que si lo recitamos en su orden bíblico, que es el siguiente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿A qué suena diferente? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, recuerda que algunas veces ya hemos repetido que la verdad de más peso la decimos al final, porque eso va creando expectación en nuestra audiencia. En este texto de Hebreos vemos un ejemplo claro, que nos habla acerca de que Jesús no cambia, ¿no? Que ha sido, que es y que siempre será el Dios de todo poder y verdad. O sea, nosotros llevamos a la audiencia, como dice la Biblia, no lo decimos al revés y creamos una confusión ahí, no, porque el texto bíblico es el que le da fuerza al tema. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una escalera, ¿ves? Ayer, hoy y por los siglos, y por siempre, ¿no? Cuarto, siempre debemos poner en último lugar aquel punto que lleva al corazón de nuestro oyente a tomar una decisión. Vemos un ejemplo del Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se acuerdan del texto ese de David, no? El título del mensaje podría ser un corazón quebrantado. El tema del mensaje podría ser buscar a Dios después de haberle fallado. Lo sabemos, ¿no? Porque David en el Salmo 51 estaba buscando a Dios después de haber metido la pata, que adulteró, asesinó, un mal testimonio tremendo, etc. Dice, ahora vamos a poner dos bosquejos y deberás opinar cuál de ellos crees que es el más correcto, cuál tiene más orden y está mejor estructurado. Por ejemplo, bosquejo número 1, tenemos 3 puntos. Y nosotros podemos poner, estamos hablando de David, el quebrantamiento del corazón, del arrepentimiento. Y nosotros podemos poner, primer bosquejo, cómo se produce el quebrantamiento de corazón. Segundo, por qué se recomienda un corazón quebrantado.
Tercero, ¿en qué consiste un corazón quebrantado? Bosquejo número 2. ¿En qué consiste un corazón quebrantado? ¿Por qué es indispensable y se recomienda un corazón quebrantado? Y el punto número 3, ¿cómo se produce el quebrantamiento del corazón? Yo sé que esto es muy rápido, ¿no? Que aquí lo tenemos que pensar un poco y meditarlo. Pero el bosquejo número 1 le falta orden, porque nosotros no vamos a decir cómo se produce el quebrantamiento del corazón si primero no explicamos qué es un corazón quebrantado. Y el corazón quebrantado era el de David, que estaba quebrantado. Entonces el bosquejo número 2 es el mejor, porque lo primero que se nos explica, lo que nosotros le explicamos a la audiencia, es que en qué consiste un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado es alguien que confiesa su pecado, ¿no? ¿Por qué es indispensable y se recomienda un corazón quebrantado? Porque Dios ve lo que hacemos en la intimidad. Y tercer punto, ¿cómo se produce el quebrantamiento del corazón? Cuando clamamos al Señor, como hizo David, ¿no? Dice, en el primer bosquejo notamos una falta de orden que impide asimilar y retener la verdad. Notaremos que en este segundo bosquejo nos permite explicar el asunto de un modo lógico y seguido, pasando de un punto a otro y terminando con aplicaciones prácticas. Bueno, esto ya lo que falta lo haremos en casa, ¿vale? Damos vuelta a la hoja, eso ya lo vemos más despacito en casa. Es que no quiero que se me queden algunas cosas atrás. Y vamos a la página 14, la introducción al sermón. Esto es importantísimo, me encanta. Una buena introducción es fundamental. Cuando vamos a hablar con alguien, cuando estamos dando un mensaje, con los niños. Con los niños, si nosotros no empezamos a crearles sed, pues no nos van a hacer caso. Entonces, es muy importante. Dice, alguien ha dicho que las dos partes más importantes o determinantes, no importantes, sino determinantes de un mensaje, son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. ¿Se acuerdan lo de Eliseo? Yo sí creo en la Virgen. Y estuvimos ahí media hora después explicándole el Evangelio. Hasta usted quedó impactado con eso. Yo quedé impactado porque digo acá, a ver qué va a decir este. ¿Y cómo va a salir de esto? ¿Cómo va a salir de esto? ¿Cómo lo va a Dice, arreglar? en la introducción obtenemos la atención de los oyentes y en la conclusión llevamos al auditorio el punto decisivo, que es el objetivo de todo sermón o de todo mensaje. Dice, ¿cómo empezar un mensaje de modo que se gane el interés y la simpatía de los oyentes? Se ha dicho con razón que nunca debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. Ahora nos ofrecieron galletas, café, tortilla, chocolate y tortilla, que estaba buenísima, pero nosotros los que venimos de Gran Canaria y Fuerteventura, casi que no queríamos comer. ¿Por qué? Porque ya se habían comido un bocadillo de pata allí. ¿Qué pasa? Que ya no tenían apetito. No tenía la introducción. Ya tenían la introducción hecha. Entonces la introducción es crear eso, el apetito. ¿Qué tú crees? Estás haciendo la comida, mira, acércate para que veas, mira esto. La curiosidad, ¿no? Dice, se ha dicho con razón que nunca debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. Y para eso una introducción interesante nos va a ayudar mucho a captar la atención del auditorio. Ahora pronto veremos algunas propuestas que nos ayudarán en nuestras introducciones. Vamos a ver algunas frases que no nos ayudarán con nuestro auditorio y más bien hará que pierdan el interés por lo que vayamos a decir. Vamos a empezar con cosas que a veces decimos y que en vez de ayudarnos, hacen daño. Nunca debemos, creo yo, ¿no? Cada uno, pero yo creo que no debemos, por ejemplo, yo voy a dar un mensaje aquí y empiezo diciendo, hola, buenos días a todos, y dice, el primer punto, deben disculparme, pero es que no me he preparado bien el mensaje. No digamos eso, no digamos eso, porque ya le quitamos, ya la gente hace, Le quitamos la importancia. le quitamos importancia al mensaje, la gente se da cuenta que no nos hemos preparado, que ahora nunca digamos eso. Claro, y decimos, ¿por qué no te has preparado el mensaje? Y a lo mejor decimos, es que no he tenido tiempo. Y es verdad que puede pasar que en alguna ocasión no hayamos tenido tiempo, pero suele pasar que ese tiempo que teníamos lo hemos dedicado a otra cosa. A lo mejor ese tiempo que teníamos para estudiar lo dediquemos a otra cosa. Segundo, frases que nunca debemos decir en una introducción. Deben disculparme, pero es que me avisaron a última hora
y no he podido preparar bien el mensaje. No lo digas. No lo digas porque dejas mal al hermano y el hermano a lo mejor le salió algo, ¿sabes? Y tú estás dejando mal al hermano porque te avisó tal. No lo digas. Siempre hay las emergencias, siempre. Siempre hay emergencia, pero vamos a ver lo que dice ahora. Es verdad que en alguna ocasión puede ser que haya un imprevisto y nos avisen tarde. Yo creo que a eso nos ha pasado a todos, faltando un minuto, tal. Pero nosotros tenemos que ser previsores, y lo subrayamos. Y siempre tener algo preparado en la cartera. Nota, hay ocasiones en las que Dios quiere usarte sin previo aviso. Y ahí puse un ejemplo que me pasó a mí. Una vez que me invitaron a predicar, lo comenté antes, ¿no? Porque el cura del pueblo no apareció en un entierro, y entonces un amigo que era amigo de esa gente que se le murió, me invitaron a mí. Y a mí me subió una cosa por aquí para arriba, por la barriga, pero fui, estás loco, yo tenía que ir, pero fui. Pero uno tiene que estar preparado, eso no son excusas, ¿no? No son excusas. Y el tercer punto que dice ahí... Y disculpa, pregunté cómo se hace allí, pongas aquí dice que fue un 1 de enero, va a hablar del duelo, no leyó el texto bíblico y se para ahí sí lo que me salga. No, porque ya también tienes un cierto... Experiencia. Dice que debe tener siempre algo preparado. El Señor te da algo, algún Pero texto. no ratito buscar versículos de Claro. diccionario. El Señor te pone algo en la mente, en el corazón, y ya tú después lo desarrollas y Dios te ayuda. Ahí lo que Porque Dios no hay- sabe. Claro. No pregunté por lo que tengas que hablar ni nada. Claro, ahí ves muchas cosas. Cuando llegas allí ves todo el ambiente, todos católicos, todo. ¿Sabes? Tú tienes que dar un mensaje y ves ahí el contexto. Y ves, claro, el hombre aquel me ayudó a mí mucho, porque él dice, yo voy, te doy la entrada, me llevó a saludar a los hijos, que eran la madre se les había muerto, y él llegó y él fue el diácono. Él llegó y me dijo, este es el que va a hablar, el chico que va a hablar con la Biblia, y tal. Él me preparó todo el terreno. Y después los chicos me llamaron y me dicen, mira, ahora empieza ya tú el mensaje. Ya está, yo no hice nada. Yo solo hacía lo que ellos me decían. Pero ya yo dime el mensaje, creo que Juan 14:6 o algo así, Juan 3:16. Vale, y lo último dice, el tema de los chistes, ¿no? No abusar de los chistes para hacernos los simpáticos. Dice, no decimos que no se pueda contar un chiste o un chascarrillo al comenzar un mensaje, no es que no se pueda, ¿sabes? Dice, en el caso que tú seas una persona ingeniosa y con cierto cariño. Por ejemplo, yo nunca lo haría, porque a mí los chistes, ¿sabes? La gente no se va a reír si yo cuento un chiste, ¿no? Dice, pero lo que nunca podemos hacer es intentar imitar a otros hermanos. También tienes que tener presente que en tu audiencia hay muchas personalidades diferentes. Y a algunos hermanos tus chascarrillos o chistes le puede parecer una falta de respeto en el púlpito. ¿Sabes? Tú estás dando un tema de Dios, ¿sabes? Y tú vas a soltar un chiste ahora, ¿sabes? Y a lo mejor hay alguno que le va bien, pero Aventura no le iría bien seguro. El primero que te dice, yo no vine aquí a eso, ¿sabes? Vale, dice, eso dejamos un poco de cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Propuestas que nos pueden ayudar en nuestras introducciones. Por ejemplo, tú vas a hablar de algo, lo que te puede ayudar a preparar una introducción. La referencia a un hecho actual o a un incidente acontecido recientemente en nuestra sociedad. Es importante que dicha noticia tenga conexión con el tema que vamos a hablar. Y también es importante que la referencia sea breve y no ocupe el tema del sermón, el cual ha de ser siempre Jesucristo, su obra y sus enseñanzas. Pero ha pasado algo en la sociedad, ha habido un terremoto, pasó algo de La Palma, claro, todo eso lo puedes decir, haz una pequeña introducción y enfócalo ya en el tema, ¿no? En Jesucristo. Los terremotos de la vida y después háblate de Jesús cuando estaba en la tormenta, lo que sea, ¿no? El siguiente punto, resaltando la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. Podríamos empezar con una frase parecida a la siguiente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema clave para nuestra fe. Estamos haciendo una introducción, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema clave para nuestra fe. Y ese tema es tan importante que si no lo crees, no es entendible que te llames cristiano. El tema es, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Y lo que esa resurrección implica para nuestra vida. ¿Crees tú en la resurrección de Cristo? Y ya nosotros hicimos una introducción. Después nos vamos al bosquejo y después desarrollamos el bosquejo. Lo anterior sería para un ambiente cristiano, ¿no? Pero si estamos en un ambiente no cristiano, a lo mejor podríamos usar un refrán
que dice, ¿se acuerdan del refrán que dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo? Nosotros estamos en una universidad, delante de un grupo de personas que son ateos, y nosotros queremos hablar de la resurrección, y nosotros empezamos y decimos, amigos, hay un refrán que dice, incluso nombramos de quién lo dijo, hay un refrán que dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Ustedes creen eso? Claro, y ellos empiezan a andar, y ya tú enfocas tú luego el tema, ¿no? Este refrán nos puede ayudar mucho, ¿no? Crees tú en la vida futura y ya te ayuda a meterte en el tema, ¿no? Vamos, el siguiente. A veces también podemos empezar una introducción con el contexto de las palabras del texto que vamos a usar, el contexto del libro, la persona que dijo tales palabras, etc. Y vamos a ver un ejemplo. Mateo 11:28, ¿quién lo quiere leer? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo a descansar. Ah, bueno, lo decía ahí. Sí. Sí, Dios, te lo sabes de memoria, muy bien. Dice, dice después, el predicador puede formular la introducción de la siguiente manera, por el contexto. Es decir, tú lees los versículos anteriores y posteriores, y dice, en este caso los anteriores. En este caso, por los versos del 20 al 27, esto lo puedes leer en casa después, ¿no? Podemos empezar exponiendo los sentimientos de Cristo por los habitantes privilegiados de Galilea que rechazaron el Evangelio. Y podemos decirle a nuestra audiencia que el deseo de Dios es que a ellos no les pase lo mismo que a estos habitantes de Galilea. Pues Cristo hoy como ayer sigue haciendo esa invitación a las almas que dice, vengan a mí, almas perdidas. Entonces nosotros usamos el contexto. Y porque el contexto nos habla de que Jesús llamó a las almas, ¿no? Y el Señor se sintió triste, se dolió en su corazón, ¿no? Podemos también usar al autor del libro, el segundo punto. El autor del libro fue Mateo. En este caso podríamos decir algo parecido a lo siguiente. Había una vez un hombre que estaba terriblemente fatigado por el peso de sus pecados, pero Jesús pasó a su lado, se paró y le ofreció cambiar su pluma de hacer cuenta por una red, para que cambiara de profesión y fuera pescador de hombres. Este hombre aceptó el cambio de profesión y a él le debemos palabras inspiradas por el Espíritu Santo como la siguiente, venid a mí. Entonces nosotros usamos el autor del libro y usamos a Mateo. Mateo fue el que escribió esto y lo que Dios hizo en Mateo. 3, por un incidente personal. Estamos hablando de la introducción, ¿no? Siempre es importante que si es posible cuentes experiencias propias y no de otros. Esto es muy bonito también, que cuentes tus experiencias. Por ejemplo, fuiste a una cafetería y desayunaste, bueno, ya lo contamos lo que pasó antes, ¿no? Yo no sé. La cafetería estaba llena, solo había un camarero, el camarero estaba muy cargado, pues era mucho trabajo para él solo, tú quisiste ayudarle, te levantaste, no dejaste la mesa tirada, recogiste los cubiertos, etc. Le ayudaste en su carga. Claro, tú usas le ayudaste en su carga. Dice, así también Cristo nos vio cargados por nuestros pecados, dejó el cielo y vino a ayudarnos. Y sigue desarrollando la doctrina del texto, ¿no? Y usamos lo que está a nuestro alrededor. 4, haciendo referencia a un hecho de actualidad. Podemos hacer referencia a la guerra de Ucrania, de Rusia, la guerra de Israel y los palestinos, y luego enfocarlo y decir algo así como, no debemos estar en continuo desazón e inquietud, pues Cristo nos puede dar descanso en medio de la carga e inquietud que sintamos por la situación actual de este mundo. ¿Se acuerdan del texto? Venid a mí, todos los que estéis trabajando, y nosotros lo usamos porque eso nos crea ansiedad, nos crea carga. Entonces tú dices, bueno, pues Cristo es aquel que nos puede descargar, ¿no? 5, resaltando las palabras del texto. Esto es muy bonito, ¿no? Siempre las palabras del texto es lo mejor, la autoridad de la palabra de Dios. Podemos decir, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Yo. Entonces nosotros decimos, podemos decir algo parecido. No hay ni ha habido nadie en este mundo que tenga la autoridad de decir estas palabras que dijo Jesús. Palabras que serían una terrible blasfemia en labios de un Sócrates, Platón, Buda, Confucio, Mahoma o cualquier simple mortal. Solo hay uno que tiene la autoridad de decir, vengan a mí, almas perdidas, y yo os haré descansar. Y esa persona tiene nombre propio y su nombre es. Entonces nosotros ya hemos hecho una introducción y hemos usado el contexto, el autor del libro, uno de ellos, no vamos a usarlas todas, ¿no? Una de ellas, un incidente personal, las palabras del texto, etc. Y se nota. Recuerda que la introducción no debe ser muy larga. Se trata de preparar el interés del auditorio para enfocarlos en lo que viene luego, el mensaje de Cristo para su vida. ¿Vale?
Vale, la introducción, hablamos de ella, la conclusión del sermón. En esto fallamos un montón, yo el primero, pero es importantísimo. ¿Cómo terminamos un mensaje? Importantísimo, porque parece que si no lo dejamos a media, nos falta el final es muy importante. Dice, el empezar bien es importante, porque se capta la atención del oyente, pero el terminar bien es fundamental, porque llevaremos a las personas a tomar una decisión sobre el mensaje de Dios escuchado. Hay predicadores que no encuentran la forma de terminar un mensaje y divagan repitiendo lo ya expuesto. Como dije antes, como voy a repetir, y seguimos y estamos divagando, ¿sabes? Volvemos locos a la gente, dice. ¿Cuál es el problema que nos lleva a divagar al terminar un mensaje? El problema es muy sencillo, que no hemos dedicado tiempo a preparar la conclusión del mensaje. La conclusión del mensaje hay que prepararla. Que Dios después te lo cambie, eso es otra cosa. Pero siempre hay que prepararlo. Alguien ha dicho la siguiente frase: di lo que tengas que decir y cuando termine, y termina cuando lo hayas dicho. Ya está. No tenemos que volver y divagar. No. Hay que terminar, hay que hacer una buena conclusión del mensaje. ¿Cómo debemos terminar un mensaje? Vamos a ver algunas formas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, 1. El método recapitulativo. ¿Qué hacemos aquí? Un resumen muy breve de los puntos principales del sermón. No volvemos a explicarlo, solo los mencionamos. Cogemos la idea fundamental de nuestra predicación para con énfasis lanzar el pensamiento final, llamamiento o exhortación. Es decir, que nosotros hacemos un pequeño resumen, no volvemos a decir todo el mensaje otra vez, sino hacemos un pequeño resumen. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién lo busca? Primera de Pedro 3 al 8. Primera de Pedro 1, del 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, incorruptible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra prueba, a vuestra mucho más precioso que el oro, y el cual a vuestro perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vale, ya está. Nosotros hemos predicado sobre ese texto, ¿no? Ya hemos desarrollado el bosquejo, le hicimos la introducción, el bosquejo, hemos desarrollado todo y ahora estamos ya al final del mensaje, ¿no? Dice, ejemplo, piensa en Primera de Pedro 1, del 3 al 8, que le pondremos como título lo que ganamos por la fe en Cristo. Y en este texto, como recapitulación, podemos nombrar las palabras que se rebosan en el texto, ¿no? Es como cuando tú pones la leche al fuego y la leche, si la dejas mucho tiempo al fuego, ¿qué hace? Se rebosa. Pues hay palabras en el texto que leyó Amadeo que rebosan. Por ejemplo, esperanza viva, herencia firme y verdadera, seguridad de los herederos, gozo indescriptible, recompensas eternas. Esas palabras se salen del texto, porque son fuertísimas, son potentes, ¿no? Entonces nosotros hacemos un resumen con eso muy corto. Hay una esperanza viva, hay una herencia firme y verdadera, hay seguridad para todos aquellos que confían en gozo indescriptible, hay recompensas eternas. Ya está. Nosotros hicimos ese resumen con la conclusión. Dice, con estas palabras nos enfocamos en el final y podemos terminar diciendo algo así como lo siguiente. ¿Conoces a alguien que te ofrezca más o que haya hecho más por ti? ¿Qué decisión vas a tomar ante tal muestra de amor y preocupación por ti? Tuya es la decisión y termina con una oración. Entonces este es el método recapitulativo, ¿no? Que tú haces un resumen de toda la predicación y lo enfocas al final con un llamado, ¿no? Dice el punto 2, estamos terminándolo usando varias formas de terminar el mensaje, ¿no? El punto 2 dice con variedad y vivacidad. Vamos a intentar que nuestras conclusiones no sean estereotipadas, es decir, siempre repetir lo mismo, ¿no? La creatividad con grandes dosis de prudencia es muy importante. Dice, este es el momento, en la conclusión, esto es muy importante, dice,
Este es el momento cuando el predicador debe hablar con la mayor solemnidad y el mayor ardor, según la naturaleza y el carácter del sermón. En estos momentos finales, más que nunca, debemos evitar frases vagas y repetitivas. No es malo llevar frases ya preparadas que concreten el mensaje y lo hagan incisivo al corazón de los oyentes, ¿no? Y yo tenía algunas frases del Señor aquí. Por ejemplo, Jesús habla con un paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A la mujer que vertió el frasco de perfume le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando Jesús calmó la tempestad, le dijo a los suyos: ¿dónde está vuestra fe? Al endemoniado le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. A los que querían seguir a Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si queremos, como Jesús terminaba sus mensajes, con un llamado, con vivacidad, con fuerza y con variedad. Y el último punto es con llamamiento. Y dice ahí: el llamamiento no es algo inventado por algunos predicadores del siglo XIX. El llamamiento a las almas está en la Biblia. Recordamos un texto del Antiguo Testamento, Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El llamamiento siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Recordamos un texto del Nuevo Testamento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces el llamamiento siempre ha estado ahí. No es algo que se inventaron los predicadores, como dicen algunos, en el siglo XIX. No, siempre ha estado ahí. Jesús lo hizo. Evitemos tanto la frialdad como los excesos en este momento solemne del sermón, pues ni la excesiva insistencia ni la gritería son señales evidentes de la inspiración del Espíritu Santo. No pensemos que por gritar más o menos, sino que el Espíritu Santo trabaja conforme a cómo es cada uno, ¿no? Podríamos resumir lo dicho en los siguientes consejos prácticos. Y dice: consejos prácticos para la conclusión de un mensaje. Dice: primer punto, hazla de acuerdo al mensaje que has dado. No te inventes un nuevo mensaje al terminar. Si haces un llamado, hazlo conforme a lo que has hablado. Si yo estoy hablando de una cosa, tengo que terminar. Yo no he hablado de las almas, de que se arrepienta, de que tal, sino he hablado de otro tema y al final digo, bueno, y aquellos que quieran, no los he preparado, ¿sabes? Dedíqueles un tiempo. Hable, pero hay que hablar de lo que has hablado y es un llamado conforme a eso. Segundo, no uses frases estereotipadas. Deja que el Espíritu Santo te dé frescura, que te guíe con su sabiduría, ¿no? Por ejemplo, frases estereotipadas es: la gente dice, los canarios son aplatanados. Pues no, aunque se diga, habla algunos aplatanados, pero otros no son aplatanados. Entonces, no usemos frases repetitivas, frases tal. No usemos eso, ¿no? Venga, seguimos. Dice, consejos prácticos para la conclusión del mensaje. Dice el tercero, sé breve. Dice, no describa círculos y círculos como una de plano en descenso. Desciende en picado desde las alturas hasta el corazón de los creyentes. Como hace Billy Graham, me gusta, porque dice, dentro de poco voy a hacer una llamada. Dentro de 5 minutos voy a hacer una llamada. Dentro de tal. Y la gente ya está preparada. Y después hace el llamado y la gente, pues viene o no viene, ¿sabes? Pero hace un llamado una vez, sencilla, y ya está, ¿sabes? Que tenemos que no dar vueltas y vueltas y vueltas, sino que hay que descender al corazón de las personas, ¿no? 4. Y se acentúa más el lado positivo que el negativo en la conclusión. Dice, ¿qué quiere decir esto? Llévalos a estar dolidos por sus pecados durante el grueso del mensaje. Es decir, tú estás dando el mensaje y llévalos ahí a decir todo lo que dice la Biblia, que van rumbo al infierno, que van a la condenación, que no si no se arrepiente, sí, pum, 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 y todo lo que dice la Biblia. Eso lo dice en el grueso del mensaje. Pero en la conclusión, ¿qué dice? Llévalos a la esperanza. Llévalos a la esperanza. Llévalos a Cristo. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de esperanza. No los dejes en el infierno, ¿sabes? No los dejes ahí. Los han metido en el infierno. Por la predicación del Evangelio los tiene metidos ahí en el infierno. Pero al final, llévalos a Cristo, ¿no? Llévalos a Cristo. 5 dice,
Dice, evita las expresiones humorísticas en la conclusión. Aquí no hay chiste. Si puede que si quieres contar un chiste en la introducción o lo que sea, a mí no me gusta, pero bueno, aquí no hay chiste. Alguien ha dicho, puede haber risa en el vestíbulo del templo o el eco de la risa en el templo mismo, pero solamente fe y oración y no risa en el lugar santísimo, que es la conclusión del mensaje. Ahí no, ahí tiene que haber solemnidad. Estás en el último momento, las almas están luchando, el diablo está trabajando también ahí. Ahí tiene que haber solemnidad, tiene que ser serio, estás llamando a la gente. C. Dice, abstente de cualquier acto que distraiga la atención, como por ejemplo estar todo el rato mirando el reloj. O haciendo alusiones al poco tiempo que te queda o te han dado. Y lo que tengas que decir y termina. ¿Sabes? Es que me han dado 15 minutos nada más. Es que si te dieron 15 minutos, en 15 minutos da lo que tengas que dar. No estés siempre repitiendo y repitiendo que me han dado poco tiempo, que le estás dando una carga al pastor porque te dio 15 minutos. Si él te dio 15 minutos, te dio 15 minutos y ya está. ¿Ya? Y no estés mirando el reloj, ¿no? Pero ahora también para nosotros, el resto, toda la iglesia, dice la iglesia en la conclusión. Dice, los diáconos, los músicos, los miembros de cada iglesia debemos ser educados y prudentes acerca de la solemnidad de la conclusión. Este es el periodo de silencio y oración. No nos levantamos a abrir las puertas. Parece que son boberías, pero ya está terminando el culto y uno se levanta a abrir la puerta, el otro apaga el aire acondicionado, el otro no. Se está haciendo un llamado. Eso desconecta, distrae. Claro. Dice, este es el periodo del silencio y la oración. No nos levantamos a abrir las puertas, ni a apagar el aire acondicionado, ni a ocupar nuestro lugar para el coro final. Ya habrá tiempo de eso. Todos nos conjuramos para ayudar al predicador. Dice, bajamos nuestras cabezas para orar. No es el momento de comentarios, de ponernos a hablar entre nosotros. ¿Es el momento de qué? De las almas. Es el momento de las almas. Es el momento solemne de clamar a Dios en silencio junto con el predicador para que Dios traiga las almas al arrepentimiento o consagración, según haya sido el mensaje. Ven que la conclusión es muy importante. Que a veces la dejamos como algo ahí, prepara un mensaje y no prepara una conclusión. La conclusión es muy importante, tanto para el predicador como para la iglesia. Es el momento de silencio, ahí no se hace nada, ahí no se mueve una hoja. Ahí pues, estamos todos conjurados a una, porque las almas están ahí. Y están las dos hermanas ahí, y a lo mejor dicen algo bueno, y una le dice a la otra, y la otra que está ahí, una persona nueva, dice, a esta no les interesa nada de esto, ¿no? ¿Sabes? El enemigo, tenemos que estar en el tema, ¿no? Bien. La iglesia, ya lo vimos. El punto número 10. Figuras del lenguaje en la Biblia. Bueno, esto lo leemos. Dice, si buscas en un diccionario el significado de la palabra retórica, encontrarás una definición como la siguiente. Es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. ¿Por qué nos gusta una canción? ¿Por qué nos gusta una poesía? Porque tiene armonía, bueno, no todas, pero porque eso va ahí y todo, y nos emocionamos con una canción, con una oración. Jonathan nos iba poniendo unas canciones cuando veníamos del aeropuerto, y yo, canciones antiguas de las de antes, las que te gustan a ti, Alexander, de los himnos de antes. ¿Por qué nos emocionamos con eso? Porque es algo que está ahí, bien preparado, sale con el alma, con el corazón y nos llega al Señor, ¿no? Entonces, no ignoremos esto. La retórica es el arte del bien decir. Dice, nos gusta esta definición. ¿Por qué nos gusta esta definición? Porque es lo que Dios hace en cada página de la Biblia. En cada página de la Biblia vemos a Dios persuadiendo, conmoviendo, deleitando a aquellos hombres y mujeres que se humillan ante su presencia. La Biblia es el mejor modelo de estilo retórico, por ser propio de los pueblos orientales y particularmente del hebreo. Así, por ejemplo, la palabra cuerno era usada para denotar fuerza, monte significaba soberbia, carne habla de los sentimientos ruines y pecaminosos del ser humano, etc. El libro de Job está saturado de bellas imágenes que hablan a la mente con más elocuencia que todos los razonamientos. Es esencialmente un diálogo razonado con imágenes. Jesús usó abundantemente este lenguaje de figura, no solamente en sus palabras, sino también en sus discursos. Y en el libro de Job, si quiere yo les recuerdo algunas que tengo aquí apuntadas,
cómo el Señor usó el lenguaje, ¿no? Un diálogo razonado con imágenes. Dios dice, el Señor dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? No me digas que esto no es poético, ¿no? Y también llegando al corazón. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Vemos como Dios trabajando en el corazón de las personas, ¿no? Usando el lenguaje. Algo precioso, ¿no? Dice, en la Biblia encontramos muchas figuras retóricas, como puede ser la metáfora, la antítesis, la interrogación, la admiración, etc. Seguro que si buscas en algún comentario bíblico lo encontrarás y te será de mucha ayuda, pero vamos a centrarlo solo en una, que consideramos que es muy importante y que seguro nos ayudará mucho en la preparación del mensaje, y es la siguiente. No vamos a ver sino una, las otras las buscas tú en tu casa, ¿no? Y es en la página 18, y es la reiteración. Dice, la reiteración habla de repetición. Es una figura retórica consistente en el arte de la repetición de palabras o de otros recursos expresivos, procedimiento que genera una relevancia poética. Vamos a ver un ejemplo. Dice, veamos un ejemplo que no está en la Biblia, pero que es de nuestro querido Miguel de Unamuno, que vivió en Fuerteventura. ¿Es Pepe? Unamuno vivió en Fuerteventura. Y es llamado amigo de los protestantes, porque defendió a los protestantes y era muy amigo de... Y en una de sus poesías, estamos hablando ahora de la repetición. Dice, una de las poesías de Unamuno dice, una y otra vez durante toda mi vida me visto en trance de suspensión ante el abismo. Una y otra vez me encontrado sobre encrucijada. Una y otra vez en tales momentos ábrese a uno luego la senda del Señor. ¿Qué destacaría? Una y otra vez. Tú estás leyendo estás leyendo una poesía de Unamuno y tú una y otra vez. Son palabras que le dan potencia al texto, ¿no? Dice, nota, esta figura del lenguaje nos es muy útil para usar en determinados momentos porque va despertando el interés del oyente y le vas poniendo de una forma hilativa, es decir, repetitiva, como una escalera, ideas que van creciendo de una forma exponencial, hasta el momento clave al que queremos llevar a la audiencia. Veamos dos ejemplos en la Biblia. No, creo que Ventura lo nombró hoy. Ay, ¿no? Dice en Apocalipsis, verso 10, ay de la gran ciudad de Babilonia, perdón, lo dije mal, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Vemos como la Biblia va repitiendo las palabras que el Espíritu Santo quiere destacar, ¿no? Dice, la reiteración de estas palabras nos van llevando al momento clave, a la verdad que Dios quiere mostrarnos. Y ese clima de la verdad llega al final del verso 19. En una hora ha sido desolada. Dios os ha hecho justicia. El texto nos enseña que la justicia de Dios no puede ser obviada. Puede tardar, pero llegará. Otro texto es Isaías 53. Dice, verso 3, y como que escondimos de Él el rostro. Lo subrayamos, ¿no? Y llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. ¿Cuál es la palabra que destaca? Él. Esto lo está enfocando en Cristo, ¿no? Que Jesucristo fue el que hizo la obra de salvación a favor de los pecadores, a Él sea la gloria y la honra, ¿no? Entonces la reiteración, cuando la Biblia repite palabras, pues nosotros podemos aprovecharlas también, porque es que Dios quiere destacar eso, ¿no? Damos vuelta a la hojita. ¿Pero esto hablas para la conclusión o para el cuerpo del mensaje? Esta figura, la reiteración. No, estos son figuras del lenguaje que nosotros podemos usarlas en cualquier momento. En la introducción,
Sobre todo yo creo que más bien en la introducción y en la Ese conclusión. consejo práctico. Consejos prácticos para usarlo en la introducción y en la conclusión sobre todo, ¿no? Pero que si el Señor te guía en otro momento, ¿sabes? Esto no son leyes, pero creo que para la introducción y para la conclusión, sobre todo, para llegar ahí al corazón de la persona, ¿no? Vale, vamos a la 19. Así que nos quedan dos nada más, 19 y 20. La elocución del mensaje bíblico. ¿Qué significa eso? Dice, por elocución definimos la manera de hablar para expresar los conceptos. Y esto habla de exponer el mensaje sin vacilación, de componer el lenguaje y ordenar el idioma de tal forma que sea empleado de forma agradable y entendible para el oyente. En otras palabras, que las personas nos entiendan. Todo esto quiere decir esto. La locución del mensaje es que nosotros estamos hablando para que la gente nos entienda. ¿Cómo quieres tú saber una prueba si quieres saber que el mensaje llegó a las personas? Si das un mensaje en la iglesia o hablas con alguien, pregúntale a un niño al final, ¿entendiste algo? ¿Qué entendiste? Si el niño te entendió, bien, si el niño no te entendió, no llegaste a nada. Pues aparte que el niño te va a decir bien, no te va a decir, no entendí nada. Y lo que está diciendo es, con la elocución del mensaje, lo que queremos es que la gente nos entienda. Hablamos para que las personas nos entiendan, que se les quede claro el mensaje. Dice, algunas cosas a corregir cuando estamos exponiendo el mensaje bíblico. Algunas cosillas que tenemos que corregir. Por ejemplo, 1, cuidado con las muletillas, ¿no? Sabemos lo que son las muletillas, ¿no? Esa voz, esa frase que repetimos, como dice ahí, alguien repite por mucho hábito. A veces cuando el predicador no está bien preparado, puede recurrir a muletillas, es decir, introducir palabras de significado vago para salvar el momento. Las muletillas las usamos mucho también en nuestras oraciones, cuando repetimos mucho, Señor, 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 que no está mal, pero si tienes que decir una frase, dile y ya está, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando con nuestro hijo, le decimos hijo, 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 ¿sabes? ¿Sabes? Le decimos hijo, mira, ta, 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 ta. Eso es la elocuencia, ¿no? Dice, las muletillas las usamos mucho también en nuestras oraciones. Las muletillas más corrientes son la propia mención del nombre del Señor, que algunas veces se repite de un modo realmente abusivo. 2. Es importante la buena pronunciación y entonación. Yo he ido muy rápido. Dice, Spurgeon dice al respecto, me gusta mucho esto de que dice Spurgeon aquí, dice, empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Es verdad, si nosotros estamos hablando con las personas, no es lo mismo que tú empieces así, vos, ¿sabes? A que tú empieces, oye, me alegro de verte, tal, y poco a poco va subiendo los grados, ¿no? Dice, ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Sin embargo, principie con aire decidido, ¿sabes? Cuando nosotros nos ponemos aquí o por una plaza o hablamos con una persona, no tenemos que vacilar. Vamos con el poder de Dios y ya está. Tú hazlo con autoridad y fuera. Aunque estés temblando por dentro, pero tú vas con la autoridad del Señor y se acabó, ¿no? Dice, principio con aire decidido, como el que está seguro de que tiene algo importante que comunicar. Como el que está seguro, no. Es que estamos seguros, ¿no? Estamos seguros que nosotros tenemos un mensaje que comunicar. Y si me dan la oportunidad, pues comunico ese mensaje y ya está. Esté delante quien esté delante, ¿no? Dice, esto creo que también nos puede ayudar mucho, ¿no? Cuando estamos, estos son normas generales, como dijo Jonathan, en cualquier momento del mensaje, ¿no? Dice, una cosa que nos puede ayudar mucho es poner las pausas en el lugar que le corresponda. Esto parece algo sin importancia, pero sin embargo tiene mucha importancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes hablamos de Hebreos 13:8. ¿Se acuerdan? Jesucristo, ¿cómo era? El mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo mismo dice aquí de las comas, que parece que es una bobería, pero no son boberías. Dice, vamos a ver algunos ejemplos. Uno es Mateo 11:28. ¿Quién quiere leerlo con las pausas que dice ahí? Venga, Alessandro. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No suena eso bien?
A que suena la escritura, venid a mí todo lo que esté trabajado y cargado y yo haré descansar. Es lo mismo. Es lo mismo que tú digas, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se le da lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, la autoridad y lo que dice la Biblia. Es que así lo dice. Es que así lo dice, las comas están ahí por algo. Por ejemplo, dice 1 Juan 4:8. ¿Cómo dice? Dice, Dios es amor. Dice, nótese la diferencia en un texto tan breve. Si se pronuncian las 3 palabras de corrido sin hacer la pausa que se indica, o si se pone la pausa antes del verbo, en tal caso la frase perderá sentido y a muchos les sonará como Dios es amor. ¿Sabes? Dios es amor. Pegado. ¿Sabes? Que suena eso rarísimo, ¿no? Pero cuando tú dices, Dios es amor. Es más, la gente reflexiona y dice, Dios es amor. O sea, le está dando la pausa que lleva porque lo dice el texto. No es que nos estemos inventando nada, sino que lo dice ahí el texto. El texto le pone una pausa, ¿no? Juan 5:24. De cierto os digo. Hacemos una pausa. El que cree en mí, una pausa ligera. Vamos a empezar. De cierto os digo. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es lo mismo que tú leas de cierto digo el que cree en mí, ¿sabes? Tiene su importancia, porque las comas están ahí para algo, ¿no? Dice, nota, las pausas son de gran importancia, pues le damos solemnidad al texto de la Escritura que estamos recitando. Nos ayuda en nuestra exposición del mensaje y hace más fácil la buena comprensión del oyente. Eso es lo que pretendemos, que le llegue el mensaje. Ahora otro puntillo que dice ahí, dice velocidad en la exposición del mensaje. ¿Qué es preferible? ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la exposición lenta y pausada? Dice, sobre esto no podemos poner una regla fija. Va en el carácter y la forma de ser del predicador. Cada uno es como es. ¿Sabe? Yo no puedo ser como otro. Dice, cada uno es como es. Lo importante es ser natural. O sea, tú eres como eres. Lo importante es que tú no imites a nadie. Dice, no copies la forma de otro mensajero de Dios. Dios te quiere usar tal como eres. Expongas el mensaje de Dios un poco más rápido o un poco más lento. Lo importante es hacerlo entendible a la audiencia presente y hacer las pausas convenientes como ya hemos indicado antes. Lo importante es que la gente lo entienda. Pero cada uno como es, no imitemos. Porque un hermano habla de tal forma y los pone de tal forma, yo también quiero ser como él. Y yo hago como él. No, porque tú eres como eres tú. Como Dios te creó, con tu forma de ser, un poco más rápido, un poco más lento. Tú eres como eres. Tú eres como eres. Por eso hay tanta variedad, ¿sabes? Y a unos parece que le llega más a este predicador y a otros parece que le llega más al otro, ¿no? Pero es que todos somos diferentes. Y lo importante es que seamos naturales, ¿no? Dice, recuerda el texto de Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. De modo que entendiesen la lectura. Ahí estaban los escribas que leían el texto, el pueblo estaba ahí escuchando y ellos luego le daban el sentido al texto. A lo mejor ellos no lo entendían todo, pero ellos estaban explicándoles el texto. Para eso estamos nosotros. No para confundir más a la gente, sino para que la gente lo entienda, ¿no? Y lo último, anotaciones finales. Dice, todo lo expuesto hasta ahora son consejos que seguramente nos ayudarán en este hermoso arte que es comunicar a otros las verdades de Dios. ¿Qué estamos comunicando? Las verdades de Dios. Es un arte, es el mejor de las artes. A lo que más tenemos que dedicarlo, más tiempo hay que dedicarle. Dice, y llegado a este punto, tenemos que decir que nada de esto nos servirá si no somos instrumentos limpios en las manos de Dios. Dice, como le dice Pablo a Timoteo, Dios quiere vasos limpios y instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Si no estamos limpios delante del Señor, si no hemos dejado que nos limpie, no sirve. Dice, terminamos nuestra clase del arte de preparar un mensaje bíblico con la siguiente reflexión de Spurgeon. Dice, me gusta mucho este pensamiento que él dijo, ¿no? Porque hemos leído muchas cosas, hemos comentado muchas cosas,
Y digo, ay, a mí no se me acaba en la cabeza ni un tercio de todo lo que hemos leído. Y a mí tampoco, ¿no? Pero me gusta mucho lo que él dice aquí. Dice, no se deje intimidar al expositor bíblico por tantos detalles expuestos, temiendo no dar la talla al comunicar las verdades de Dios. Corríjase de algún defecto grave, si tiene de ello necesidad, pero olvide los juicios del público al dar el mensaje de Dios. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, dice Jesús. Del mismo modo, la parte espiritual del mensaje es más que estos detalles. Predicadores correctos en sus maneras pueden ser muy pobres espiritualmente o en contenidos del sermón. Y predicadores cargados de defectos de expresión han sido grandes profetas de Dios. ¿Lo entendemos, no? Sí. Tú dices, yo no tengo la elocuencia, yo no tengo la ta, yo no tengo la guá. No te preocupes. Eso lo arregla Dios y se encarga Dios. No, el otro puede decir, no, es que yo tengo toda la elocuencia, lo tengo todo ordenado, tengo el título, la introducción, el bosquejo y tal, pero estamos vacíos de Dios, pues estamos fatal. Entonces, eso no sirve, ¿no? Mira lo que dice. Dice, predicadores correctos en sus maneras pueden ser muy pobres espiritualmente o en contenidos del sermón. Y predicadores cargados de defectos de expresión han sido grandes profetas de Dios. Dice, pero si es posible alcanzar ambos casos, mayor será nuestra eficacia y más alto el crédito de la gloriosa causa que defendemos. Amén. Amén. Que una cosa no excluye la otra, que tenemos que esforzarnos y después nosotros nos esforzamos y el resto lo hace Dios, porque el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no te preocupes, el resto me encargo yo. Amén. Bien, tenemos dos hojitas, las hojitas al final. ¿No tienen más hojitas ahí? Sí, sale. Vale. Hay No, no hay una... más nada, no hay más